Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en el Parque Científico de la Carlos III con este podcast, ¿no? En el que intentamos poner conocimiento, ¿no? a todas las áreas de donde la innovación incide, ¿no? Y creo que esta es la casa, este es el lugar donde tiene que suceder todo ello, ¿no? Y donde sucede esa transferencia tecnológica y donde sucede que investigadoras e investigadores pues puedan llegar al mundo empresarial en unos pocos años, unos menos que antes, por lo menos vamos dando pasito a pasito. Y en el contenido de hoy, en el podcast de hoy, vamos a hablar de la investigación de la frontera suena raro, lo de la frontera, en el mundo de la salud, y volvemos a traer a tres cracks, ¿no? Que yo al final lo que hago aquí es aprender y dejarles que hablen, que es lo suyo. Tenemos a Javier Pascau, apellido francés total, ya lo conocemos. Él es investigador, ingeniero en Teleco, director del departamento de bioingeniería y lidera el grupo de investigación de aplicaciones biomédicas de la ingeniería en el Instituto de Investigación Sanitario del Gregorio Marañón y el grupo Bissell IGT. Vaya currículum, tío. Ya acaba el podcast. Buenos días, buenas tardes. También tenemos a Enrique Medina, ahí esa esencia emprendedora que nos va a aportar a este podcast. Él es cofundador y CEO de Cedrion, y es una empresa que está alojada aquí en el parque, y entiendo que también con esa transferencia tecnológica por bandera, ¿no? Que de algo os habrá servido. Muy buenas, Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues muy bien, encantado de estar aquí, al lado de tanta gente con tanto currículum. Vosotros, yo Interesante. no. Vosotros, yo hice periodismo y lo hice, ya sabéis dónde se hace el periodismo. Y por último, saludamos, ya se está riendo, David, que es así, a David García, director en Science and Innovation de la consultora Silo, ¿no? Y luego consultoría muy reputada en el mundo de la innovación y de ciencias de la vida. Muy buenas a los tres. Yo la verdad es que para leer qué es lo que he hecho soy lo peor. Así que lo que me gusta es que ellos se presenten y nos cuenten cuál es su esencia, ¿no? A qué se dedican, de qué están enamorados, por qué trabajan cada día, por qué luchan. Javier, dale tú, porque eres enchufado, porque eres familiar del cámara, cuéntanos. Venga, pues os cuento mi vida en versión corta. Bueno, yo soy ingeniero de Teleco, es mi pecado original, aunque ahora me dedico a lo que es la bioingeniería. Yo empecé en el Gregorio Marañón, en el hospital, por eso soy investigador del Marañón también. Y luego pues en 2011 o algo así, me vine para acá, para Carlos III, cuando se montó aquí ingeniería biomédica. Y entonces lo que yo hacía y lo que hago es precisamente ingeniería biomédica, que es resolver con problemas de ingeniería problemas que tenga alguien de perfil biomédico. En mi caso, mi línea de investigación, yo tengo un grupo de investigación, bueno, dos que en realidad son el mismo, uno en el hospital, otro aquí en la universidad. Y mi grupo se dedica a los tratamientos guiados por imagen, o sea, a combinar imagen médica en situaciones en las que se trata a un paciente. Esto puede ser una cirugía, puede ser una sesión de radioterapia. Hacemos simulación también para entrenar a los médicos, hacemos planificación de esas cirugías Está muy en boca de todos y la cosas por el simulación, estilo. ¿no? En todos Sí, los la hospitales empiezan a simulación, tener equipos de investigación enfocados a la simulación, ¿no? pues es que cada vez más, podríamos decir que es porque hay menos profesionales para formar y demás, pero en realidad es porque todos cuando aprendemos nos encantaría tener un sistema de aprendizaje en el que nadie nos mire y nos podamos equivocar muchas veces. Y eso es un simulador. Y eso te permite llegar más lejos y menos problemas el día que te enfrentas a un paciente. No hablemos de la incidencia de la tecnología, ¿no? En tu sector y en esto que estás comentando. Lo que me cuesta es que los investigadores, estos cargos, tanta letra, tantas cosas incomprensibles, ¿para cuándo vais a hacer esa labor que hacéis en el laboratorio para la sociedad, o cuándo va a llegar a la sociedad? Hombre, llegar, en mi caso, como justo me gusta mucho trabajar con clínicos, pues llega, Llega. llega. O sea, nosotros estamos en cirugías donde hay un paciente de verdad. También es verdad que la forma en que llegue, especialmente en el sector médico, es empresa. Empresa porque precisamente es un poco el tema yo creo, del podcast, porque es verdad, en el campo de la salud, la investigación sin empresa, pues a un paciente no le va a llevar nunca, porque yo puedo hacer un paciente en investigación, un Claro. ensayo clínico con 10, pero si queremos que los siguientes 10 se beneficien de la tecnología, desde luego que la va a poner en el quirófano de manera oficial, no voy a ser yo, tendrá que ser una empresa, y ahí es muy importante el ser capaz de tener contacto y transferir de lo que hacemos, que no todo es transferible, pero ya sea colaborando con empresas, que lo hacemos mucho, o ya sea que las empresas lean nuestra investigación. Yo tengo empresas conocidas con las que no colaboro,
que han leído mis papers para meterlos en su producto. Pues a mí me paga el ministerio para que haga esto, o sea que me parece un éxito Veo, también. veo, Javier, que eso de la transferencia tecnológica lo tienes bien instalado en el disco duro. Vale, Enrique, cuéntame un poco qué es lo que hacéis en Cedrion. Ya es verdad que entrevistamos a tu co-founder, pero cuéntanos un poco, expláyate. Bueno, a ver, yo me llamo Enrique Medina, yo soy ingeniero industrial. Y eso lo notaréis en que en mi empresa lo que hacemos son cosas que se te caen en el pie y te duelen. Pues hacemos cosas físicas, ¿vale? Em, Realmente nosotros empezamos en temas de aeronáutica y automoción, sistemas de refrigeración avanzados y tal. Y cuando vino la pandemia, pues queríamos echar una mano y lo que desarrollamos fueron sistemas para purificar aire en interiores. Y lo que sería un ventilador con un filtro EPA, pero mucho más eficiente y sobre todo totalmente silencioso, ¿no? Los filtros EPA más eficientes, pues tienen un tamaño de agujero muy pequeñito, un tamiz muy pequeño, necesitas un ventilador muy potente, eso puede hacer ruido, es molesto, sobre todo, pues hombre, si estás en una unidad de diálisis, por ejemplo, tienes que estar allí 4 o 6 horas, o estás en un hospital de día con la quimio o una zona de neonatos. Bueno, pues proponer una tecnología, unos sistemas que sean totalmente silenciosos y que garanticen la mayor calidad de aire posible, ¿no? En eso es lo que hemos estado trabajando en los últimos años y lo que hemos desarrollado y hemos llegado a tener producto. Y ahora lo que estamos es entrando en el mercado. Tenemos ya, el producto está certificado, estamos con las primeras series de las fabricaciones, los primeros clientes, estamos ahora en esa guerra. Nosotros la relación con la universidad es grande. ¿Cuánto has tardado en llegar a mercado? Pues nosotros, mira, empezamos con la pandemia, realmente empezamos 5 años. en el 20, pues casi 5 años, 4 años, 5. Es verdad que cuando tú estás trabajando en tecnologías nuevas y sobre todo tecnologías físicas que exigen una certificación, que exigen unos pasos muy estrictos, pues se tarda mucho. El fabricarlo se tarda mucho. También es muy caro. Pues claro, si tú consigues 5 millones de euros el día 1, pues claro, puedes ir muy rápido. Pero eso no pasa o no pasa en España. Entonces tienes que ir poquito a poco demostrando que lo que vas haciendo tiene sentido y ir creciendo en esa línea. Y nosotros ahí lo que hemos hecho, la tecnología sí es nuestra, la hemos desarrollado nosotros, pero sí hemos contado mucho con universidades, con la Carlos III, la Universidad Politécnica, la Universidad de León, por ejemplo, que han estado trabajando en temas de plasmas y siguen trabajando en temas de plasmas en alimentación. Y bueno, pues cuando tú estás en la cresta de la ola o estás en tecnologías muy emergentes, el poder integrarte con la universidad pues te ayuda a adquirir conocimiento y a, bueno, pues estabilizar un poco esa primera parte tan burbujeante del desarrollo de una nueva tecnología. ¿La habéis implantado ya en algún hospital, en algún centro sanitario? Hemos estado haciendo pruebas ya en hospitales y ¿Cuáles? ¿Se puede saber? eh, bueno, estamos pendientes en Cataluña, en Andalucía, en Madrid y en Galicia. No sé si podemos decirlo todavía. Y si es verdad que para Pasamos de temas pregunta, de... no va a cambiar el mundo. Lo que me alegro es que ya estés en mercado. Sí, estamos en mercado y estamos en ambulancias también. Hemos desarrollado el sistema Guay. con un modelo modular eh, que podamos, para entornos más pequeñitos, pues también las ambulancias, pues protegiendo también Que tanto purificas el aire, eso es muy necesario, ¿no? En COVID, Claro, si hubieras claro. tenido el producto ahí, te hubieras hinchado, ¿no? Entiendo. Claro. Lo que pasa es que nosotros quisimos hacerlo muy bien. Nosotros quisimos hacer pruebas. Nosotros Basado en hemos hecho investigación. pruebas con SARS-CoV-2, la hicimos en la FSIC. Acabamos con el 99,99 en una pasada. Pero claro, Wow. poder hacer pruebas demostrándolo en un sitio serio, con distintos virus, con distintas bacterias, pues todo eso se tarda mucho tiempo. Luego hay mucha ¿Ese morralla. tiempo que te ha dejado no te ha afectado para estar ahora, Sí, digamos, a lo mejor demasiado tarde en mercado? Me refiero a lo mejor claro demasiado que sí, tarde. claro que sí. Pero también es verdad que el mercado ahora, por ejemplo, nos hemos encontrado muchos entornos que no se lo creen, porque ha habido tecnologías que no estaban, que nos han demostrado y que luego cuando las has puesto en real, pues tampoco ha valido para nada. Entonces ya el mercado no lo acepta. Y mucho marketing que hay detrás de muchas tecnologías que al final Mucho humo detrás también. no hay nada, desde luego que sí. Pero bueno, eso también pertenece al sector en el que vivimos, ¿no? La innovación también se ha vendido, que se ha vendido. David, cuéntame un poco. Yo tengo aquí director en Science and Innovation en Link Office de Silo. Cuéntame un poco. Y
tu trayectoria profesional y a qué os dedicáis. Pues yo, mira, casi, hola, es que suena mal cuando lo dices, ¿no? 25 años en el mundo de la tecnología y el emprendimiento, Empezaste con 10 años, más o menos. o bueno, con 10 o 12, no, tampoco me voy a quitar años a estas alturas, debían de ser 11. Pero bueno, sí es verdad que, o sea, Silo al final es una empresa muy especializada en el tech transfer, ¿no? Y ahora, en el tech transfer yo creo que tenemos sobre todo tres patas, ¿no? Como principales, ¿no? Una es el buscar funding, pues a veces es con universidades o con startups, la parte de acceso a todo lo que es CPI, que CPI, pues todo el que está haciendo algo nuevo, CPI es compra pública innovadora, pues todo el mundo que quiere lanzar algo nuevo, necesita una gran referencia de sector público, pues la CPI es uno de los mejores instrumentos que hay. De hecho, yo creo que España es referente en Europa en todo lo que ha sido impulsar la compra pública innovadora, y nosotros, a ver, yo diría sin equivocarme, que yo creo que somos líderes en España. Y la tercera pata es programas de aceleración, y sobre todo aceleración en ciencias de la vida, ¿no? Y ahora, por ejemplo, hemos lanzado el programa Silo Acelera Bio, que yo creo que ha sido el mayor programa de aceleración de startups en ciencias de la vida en toda la historia de España. Wow. Llevamos más de 150 aceleradas, muchas de la Carlos III, entonces la verdad es que muy bien. ¿Cuál es la que más te mola? No, ¿Dónde está la mayor disrupción? ¿Dónde estás viendo que hay alguien aquí que la va a liar muy parda? a ver, yo creo que hay muy buenos proyectos. Yo creo que esto... Mójate. ¿Sabes lo que pasa? Que parte del problema que sucede con el tech transfer es que para que funcione no es solamente de una buena idea, una buena investigación. Porque hay una cosa que es, al final, prácticamente todo en ciencias de la vida requiere mucho dinero. Mucho dinero. Se consume el dinero muy rápido, Vamos a requiere hablar mucho de eso, dinero. financiación también vamos a Sí, hablar. entonces, claro, como requiere tanto dinero, al final es que una buena idea tiene que tener determinadas cosas para que pueda triunfar en mercado. No solamente es la parte investigadora, ¿no? Yo siempre digo que una de las cosas que más te encuentras es que, a ver, yo creo que en España la confianza que tiene la gente en la universidad es estratosférica. Es tan grande que, claro, queremos que sean buenos formadores, buenos investigadores, y además también ahora que sean emprendedores. O sea, les vamos poniendo todo y nadie sabe de todo. O sea, alguien puede ser muy bueno Y formando, los a lo mejor muy colapsamos, ¿no? Al final Claro, colapsan, ¿no? les Y queramos la todo de motivación es ellos. cero. Claro, pero para llevar una idea innovadora a mercado, una cosa que se requiere es que hay determinadas cosas que a lo mejor el que es bueno en investigación no le vamos a pedir que sepa otras cosas que no conoce, ¿no? Yo creo que muchas veces el principal problema que hay es cuando no sabes lo que no sabes, ¿no? Y hay temas de propiedad, estructuración de las compañías, los acuerdos, cómo funcionan los fondos. Hay una serie de cosas que a un investigador que es bueno investigando no le puedes pedir que además sepa de todo eso, ¿no? Entonces, la Aquí convención está de el eterno cosas... debate, ¿no? De que incluso el Sí, investigador a veces se tiene que apartar a un lado, ¿no? Y dejar a un CEO de compañía con una visión más comercial, con una visión más cercana, y que el investigador se dedica a lo que sabe hacer bien, ¿no? Que es investigar. sí, totalmente sí, pero fíjate que yo diría que eso lo puedes decir con investigadores y con gente de marketing que empieza en una idea, y de informática y de... Yo creo que realmente eso sucede, que a veces llevar una empresa y que la empresa funcione y que sea invertible tiene una serie de factores que no es lo mismo que investigar, ni a lo mejor el café, ni el jurídico, o sea, que uno tiene sus virtudes. Es Interesante debate complicado. vamos a crear los cuatro, ¿no? Con la relación empresa-universidad, ¿no? Y con esa transferencia tecnológica. Vamos a sentar las bases de esa transferencia tecnológica. ¿Cómo tiene que ser? Primero, vamos a reconocer los problemas porque en algo estamos fallando, siempre lo decimos en este podcast. España, número 12, creo que es 13 en investigadores, número 34 en transferencia tecnológica. Y esos 20 puestos que perdemos en nada, ¿no? Creo que se pueden recuperar, ¿no? Y el talento lo tenemos mientras impidamos, ¿no? que se vayan fuera, porque el capital, desde luego que hasta ahora está fuera, y el capital en vuestro sector es parte del éxito. ¿Cómo tiene que ser? Darme 3 tips cada uno de esa transferencia tecnológica ideal, de esos 3 tips que aprendamos también. Uf, hombre, ya hay una cosa que Bueno, acaba de comentar mojaros, David. y además me gusta porque cada uno lo ves de un punto de vista, ¿no? Sí, Y creo que va a estar guay que lo comentéis. a ver, yo ya lo que acaba de comentar él, precisamente pedirle al investigador, a investigadora, ser un hombre o una mujer orquesta, me parece que es uno de los problemas, porque no puedes estar a todo. Llega un momento en el que tienes que formar, tienes que dirigir un grupo de investigación, solicitar financiación, y cuando encima algo parece que es una buena idea, buscar una empresa a la que transferirse. Eso no se puede hacer todo bien. Y si no se lo está pidiendo, y si no es el investigador o la científica o el científico el que se cree que sí, tiene esa capacidad multitask, Bueno, ya que puedes pasa en tener... muchos casos, y lo Sí, sabemos. sí, eso también estoy de acuerdo. O sea, lo que yo creo, o sea, lo que sí que nos pasa es que la universidad, por ejemplo, a nosotros nos anima a hacerlo, y mira, por meter otro factor que no es el de hoy, pero por ejemplo, también se anima hoy en día a la cooperación.
Yo trabajo en algunas cosas en cooperación. ¿Por qué no creas un grupo de cooperación? Digo, porque no podemos, o sea, no puede ser que las mismas 8 horas no pueden dar para hacer 16 cosas diferentes. A lo mejor Claro. hay que dejar de hacer alguna o ser más grandes. O invertir más en que a lo mejor no es de la misma universidad la que forma, la que investiga, la que transfiere, no puede tener el mismo tamaño que la que solo formaba. No lo sé. Dinero. Enrique, tú que lo que estás viviendo en tus propias carnes, desde el punto de vista de... ¿Eres tú el investigador dentro de vuestra compañía? No, yo soy el de negocio, o sea, Pues yo hago el el de- que no hace la tecnología. El de la tecnología es Héctor, que es mi socio. Em, yo creo que también estamos intentando, o me da la sensación de que estamos intentando copiar un modelo, el modelo americano, ¿no? El modelo. ¿Qué has echado de menos? ¿O qué te gustaría que tuviera esa transferencia tecnológica de cara a estos años, que incluso que hemos comentado que has tardado en llegar al mercado por hacer un producto de la leche, que es lo que tienes hoy? Sí. Bueno, yo estoy de acuerdo con mis compañeros, ¿eh? Al final, em, le estamos pidiendo mucho al investigador. Insisto, yo creo que es también una idea muy americana. Sobre todo, claro, en las zonas donde triunfa, ¿no? Te vas a Stanford, te vas al MIT, te vas a cualquiera de estos sitios, el, el gen innovador se mete muy desde el principio de la universidad, cosa que aquí no es tanto. Y la universidad se valora mucho esa investigación básica y, de hecho, bueno, pues de ahí el ranking, ¿vale? Eh, ¿Qué echas de menos? Pues al final, cuando tú quieres pasar un testigo de uno a otro, pues los dos se tienen que entender un poquito. Que esa empresa tiene que entender al investigador y tiene que entender cuáles son sus problemas y cuál es el valor que realmente está aportando ese investigador. Y el investigador tiene que entender cuáles son los problemas que tiene una tecnología para llegar al mercado, cuáles son las necesidades de los clientes y que eso, bueno, que lo importante no es tanto que la tecnología sea maravillosa, sino que solucione un problema a alguien. Y ahí no Ese es siempre. el eterno debate del investigador, ¿no? Tantos años para... Claro. Pero eso también es lo que se les está pidiendo a ellos. Porque a ellos lo que se les está pidiendo es que saquen muchos papers, que vayan por esa línea. Los problemas que tienen están referidos a desarrollar trabajo desde ese punto de vista. Y cuando tú estás en la empresa, no es tan importante el paper, no es tan importante en caso de desinfección o de matar bichos, que alcances el 99,309 detrás, ¿no? A lo mejor con 99 o 99,9 es suficiente, pero tiene que ser de una manera, de un precio, con un mantenimiento, con una historia que sea mucho más atractiva para un problema real. Y ahí, pues los dos tienen que entenderse. Y dime algo bonito que da este parque científico, que tan precioso es. Bueno, te da estabilidad. Cuando tú estás desarrollando cosas durante mucho tiempo, estar en un entorno donde primero tienes gente que te entiende, tienes otras empresas, otras startups que hacen cosas distintas. Da igual que sean de espacio, que sean de inteligencia artificial, que sean de lo que sea, pero hombre, tienes alguien que te entiende, porque al final tú eres una parte dentro del proceso. Se ha hablado de consultoras, de aceleradoras, de inversores, de universidades. Bueno, pues nosotros los emprendedores pues somos un granito. Y hombre, es tener a alguien con quien puedes tomarte un café y llorar tranquilamente, pues eso Y eso es lo que tiene mucho yo a valor. la hora de emprender creo que es una de las mayores gratitudes que podemos tener los emprendedores, Lo ¿no? mejor que hay. En esa carrera, en esa soledad del corredor de fondo que vivimos cada día, ¿no? Pues estar acompañado se agradece. David, cuéntame, esa transferencia tecnológica, tú que tantas patas abarcas, ¿no? Esa aceleración que hacéis, ¿no? Esa tech transfer que hacéis y sois en esencia también tech transfer dentro de vuestra propia compañía. Cuéntame un poco. Tú eres como el profeta. Bueno, a ver, no creo, pero Bueno, pero, algo nos puedes ayudar. Vamos a dejarlo en yo, eso. yo lo que os diría es, por ejemplo, nosotros es una cosa que hemos intentado en el programa que empujamos, ¿no? De aceleración, ¿no? Eh, sobre todo que es verdad lo que decíamos, de que tú no vas a conseguir que el investigador sea bueno en todo. Pero sí yo creo que el punto es que el equipo emprendedor sepa que hay unas cosas que tiene que conocerlas. Y tiene que conocerlas para, llegado el punto, entender en qué se está adentrando y, aunque no tome determinadas decisiones, porque seguramente es complicado que las tomes con suficiente conocimiento, sí sepa a quién tiene que recurrir, ¿no? Es decir, por ejemplo, la estructuración de la propiedad. Pues hay decisiones, o cuando das propiedad a los inversores, hay decisiones que una vez que las tomas, desde luego, las startups que les va bien,
van a tomarlas antes de lo que se creen, van a enfrentarse a ellas antes de lo que se creen. Pero hay determinadas cosas que una vez decididas y que ya están, ya las vas a arrastrar durante muchas rondas, si te va bien. Entonces, eso, o has tomado, sabes, por lo menos sabes lo que desconoces y quién te puede ayudar, o si no, una vez que te metas, cuando te quieras dar cuenta ya te lo has hecho mal, ¿no? Todo lo que es, por ejemplo, la protección de la IP. O sea, los acuerdos de transferencia, ¿no? O sea, es complicado porque al final todo el mundo tiene intereses lícitos, ¿no? Pero es verdad que esto es un proceso complicado y que tiene muchos pasos y hay decisiones que cuando las tomas al principio, aunque sean lícitas para todas las partes, ¿no? Yo que sé, pongamos, por ejemplo, acuerdos de transferencia, ¿no? Entre la universidad y la startup. La startup la hace la universidad, ¿no? Pero si tú quieres que eso luego lo inviertan, los inversores tienen que ver un buen acuerdo de transferencia. Porque si no es un buen acuerdo de transferencia de la propiedad de lo que se ha hecho, entonces yo, ¿por qué entro en la startup? Claro. Es decir, hay que alinear cosas que tú sabes que una vez que las echas a rodar, es que van a tener que recorrer mucha distancia. Y cuando esa está al principio desviada un poco, luego es muy difícil que la gente te entre. Pregu- Es complicado. Os pregunto a los tres, ¿sí que sois más partidarios de mayor intervencionismo de la universidad, de que el catedrático tenga participaciones altas como sucede en algunos casos? Ay, ese catedrático. O pensáis que sí, que esa spin-off es realmente propiedad de la universidad porque ha puesto todos los medios, ha puesto la propia cátedra a disposición del investigador? Es otro eterno debate también, pero creo que también es interesante la opinión de los tres, también desde ese punto de vista que abarcáis cada uno. Bueno, yo creo que en lo que estás planteando hay muchos modelos. Las startups no es lo único que hay. Y ahí, bueno, aparte que la ley de la ciencia te limita la participación que puedas tener en una empresa como funcionario Sí. universitario, pero hay momentos en los que la universidad, efectivamente, en nuestro caso, ha ofertado, oye, vais a patentar algo, prefiero pagar yo todo, aunque lo pueda pagar el catedrático tal, porque la universidad quiere recuperar, porque al final, cuando tú trabajas para la universidad, hay otras veces que es la empresa, cuando no es una startup, es una gran empresa, que desde luego no vamos a refundar nosotros otra vez, pues que ahora el tipo de valoración es muy diferente, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tiene que ofertarte la universidad es diferentes modelos, porque el mundo hay tanto consultoría pura y dura, como simplemente colaboración, porque a todos nos puede interesar, pues a una gran empresa a veces le interesa llevar el sello Carlos III, y a Carlos III nos interesa también decir a los estudiantes que van a poder colaborar con Siemens, ¿no? Claro. Entonces, Sí. yo, por ejemplo, en nuestro caso, el parque y también por mi experiencia, porque hemos colaborado con muchas empresas, el modelo no se parece en nada en ninguna de ellas. O sea, hemos tenido grandes empresas que han patentado con nosotros un producto que ahora están vendiendo, pequeñas empresas que nos piden hasta dame un estudiante que quiero contratar, y otras empresas que han surgido de nuestro grupo de investigación y que están fabricando un producto, y los modelos son distintos. La ventaja es que la cobertura que yo, por lo menos dentro de Carlos III, tienes la opción de ir por cualquiera de los caminos y vas a encontrar quien te dé soporte. Enrique. Bueno, en nuestro caso no hemos salido de la universidad como tal, la relación que tenemos sí ha sido de desarrollo o de codesarrollo, pero nosotros encontrando la financiación y pagando a la universidad. Compañeros míos que están en la universidad, eh, al final es que son dos mundos muy distintos. Es un mundo muy distinto el de la cátedra, del de una startup o una spin-off, sobre todo al principio del tiempo, cuando una spin-off lo que está buscando es equivocarse muy rápido y tomar decisiones muy rápidas, y las reuniones que tradicionalmente puedes tener con un catedrático pues tienen otros tiempos, tiene también otras cosas en las que dedicar su tiempo. Sí, mi pregunta me En una refería startup bastante a así, esto que te estás metiendo en el ajo. Quería que también Javier se mojara un poquito más, pero bueno, Javier es muy que si tú enigmático quieres que un directivo... Javier, si lo ve mi abuela esto, mójate, tío, como está haciendo Enrique. Dale, Enrique, que has cogido carrerilla, que me gusta. No, quiero decir, si tú un directivo en una startup, directivo, todos son directivos, porque cuando estás en una startup, sobre todo al principio, pues si eres el CEO, eres el que barres, eres el que hace publicidad, eres top, ¿no? Claro, tu 100% del tiempo, y normalmente un poquito más, está dedicado a eso, y a tomar decisiones rápidas y a enfocarte en eso. Tú no puedes tener un compañero que tenga otras cosas importantes que hacer, o que sean mucho más importantes que eso, porque la toma de esas decisiones, la velocidad, necesitas mucho dinero y lo necesitas ya. En el otro caso, bueno, quizá ese no es el principal problema. Entonces, el cómo integrar esos problemas y tener claro quién es el que toma las decisiones y quién manda,
en cada uno de los momentos, pues también es un tema muy delicado. Es un problema bastante interesante el que planteas y el que dejas sobre la mesa, ¿no, David? Yo creo que es otro debate que existe, ¿no? A lo mejor por el escaso conocimiento empresarial que se tiene, esa transferencia tecnológica, que a lo mejor hay que formar más, ¿no?, a ese investigador, que es verdad que tiene que estar centrado en lo que tiene que estar centrado y todos lo apoyamos, pero también tiene que tener esa concepción. Porque sí que, mira, entrevistando a un investigador no hace mucho, que se llama Tariq, que me contó que él ha tenido ese problema, que fracasó su primera empresa porque los compañeros de viaje no eran los ideales, porque era yo me apunto, yo me apunto, yo me apunto, el catedrático quería un porcentaje muy alto de esa compañía y se fue a la mierda. Bueno, la verdad es que me ha dejado pensando lo que habéis comentado, ¿no? Porque es que es verdad que en el mundo de la transferencia, os hablamos de la transferencia, pero es que es la vuelta al día en 80 mundos. O sea, es que hay A ver, aquí 800.000 echo de modelos. menos un discurso común en mi país. Porque todos somos líderes, ¿no? Y levantas una piedra y hay un líder, ¿no? Y luego líderes de hacer hay menos, ¿no? Pero de decir somos muchos los líderes. Yo, por ejemplo, ¿no? De decir todo el día en el podcast, de broma. No, pero sí que está pasando, ¿no? Pero al final es que yo creo que eso, cada empresa tiene sus necesidades. Y además es que son necesidades a veces distintas, contradictorias, cambiantes. Y luego además también las personas en la propia universidad también tienen ellas cada uno el que quieren hacer. Habrá el que quiere ir a empresa, el que quiere ser también el investigador. Es que, Pero no dejan de ser personas, claro, no es una... claro, pero a veces parece, claro, hablamos también del investigador, el tech transfer, pero es que habrá investigadores que no querrán hacer tech transfer y querrán ser investigadores. Pero es que eso también está bien. Entonces decimos, no hay una postura común. Ni la tiene, claro, ni la Está tiene, bien. porque a ver, sí, ¿Tú crees? sí, totalmente, sí. ¿Tienes un Sí. investigador que puede cambiar el mundo llegando...? Si el investigador es bueno investigando, es como si yo te digo, pues yo creo que debía de fregar. Pero ¿tú Porque crees también que debería el hacerlo. investigador tiene que esperar 10 años a esa investigación porque es muy buena? Pero eso es distinto, su investigación o el investigador. ¿El investigador que quiere investigar le tengo que decir yo lo que tiene que hacer? No. Si él quiere investigar y es bueno investigando, claro que va a recibir ¿Le puedes todos asesorar los tú y grants, decirle es el momento de llegar a mercado? pero a lo mejor no lo tiene que hacer él. Porque a lo mejor él puede, su investigación, dar un IP y que lo desarrolle como empresa. ¿Sabes que se han perdido proyectos por eso? Seguro que sí. ¿Y Se han perdido empresas proyectos, grandes españolas por eso? pero se han perdido proyectos grandes por eso y por lo contrario, sea lo que sea. Claro, porque es que hay muchas realidades. Entonces dices, ¿ha sucedido? Sí, seguro que sí. Y seguro que me sacas 2 ejemplos, me pones rojo y te digo yo, bueno, pues es que, bueno, pero de verdad yo creo que el investigador que es bueno investigando y que quiere investigar, alguien que quiere investigar, que tú lo obligues a hacer una empresa, lo va a hacer mal. Igual que el que quiere hacer una empresa, lo obligues a investigar, Yo no me lo va a refiero hacer mal. a obligar. Se estén mordiendo la lengua los dos, entrar en el debate porque esto no es un cara a cara. David además es muy humorista, nos hemos reído mucho, no nos estamos peleando, tenerlo claro. Es un debate enriquecedor. Entra un poco en esta Hila idea, fino, hila fino perdón, tú esta ahora. idea mágica de que el investigador tiene una investigación que si no se lleva a empresa se pierde. No, y no es exactamente así porque no basta con la idea, no basta con el trabajo de desarrollar la idea. Como estaba comentando antes Enrique, tampoco basta con medir el octavo decimal si no hacía falta. No, pero O sea, partimos del COVID, por ejemplo, que ahí se hizo una investigación rápida, ¿no? Y se llegó a mercado, ¿no? Las propias farmacéuticas fueron las que lo pusieron a mercado, ¿no? Creo que eso es un ejemplo claro de lo que puede suceder. pero se apoyaron precisamente en algo que en ese momento estaba muy parado y que en el que no se estaba invirtiendo lo que se invirtió. Entonces existía investigación básica, la investigación básica habría llegado de las vacunas de RNA mensajero dentro de 10 años a algún sitio En el mejor caso, ¿no? y se apoyaron, pero Sí. esa investigación estaba ahí y esa persona a lo mejor había tratado de montar una empresa 7 veces y nadie le había hecho caso. Te tienen que coincidir todas las cosas a la vez. Sí. Y eso... Enrique, venga, entra a la partida, que es 2 contra 2. A ver, yo creo... Ahora va a descubrir que es 3 contra 1, pero... No. A ver, Si yo soy el que se queda solo, vuestra opinión es la que vale, porque yo ya sabéis que poco conocimiento tengo. yo creo que también estamos hablando un poco del modelo de país e incluso de cultura. La cultura económica, la cultura empresarial que tenemos en España, comparada con Estados Unidos o con Gran Bretaña, por ejemplo, que son los líderes, países que están, o países asiáticos que están top en esa lista, pues es muy deficiente. Nuestro modelo no es así. Nuestro modelo de país... Yo llamaría retrasado. No, yo creo que estamos aprendiendo mucho. Yo creo que hay casos ejemplares como lo que está pasando aquí. También en la educación privada están pasando cosas preciosas y maravillosas, pero necesitamos tiempo. Y también, ¿sabes lo que necesitamos? Que no hemos hablado nada. Money.
No, pero ese dinero viene también asociado a una cultura, en la que hay una cultura de riesgo y una cultura en la que tú no te importa invertir un dinero sabiendo que la mayor parte de las probabilidades es perderlo, pero que ese dinero, si sale bien, vas a ganar más dinero. El modelo europeo, ya no español, quizá europeo, es que esta investigación básica, una investigación antes de mercado, se financia en gran medida a través de subvenciones. Y esas subvenciones, bueno, es un modelo, es un modelo diferente, por ejemplo, al de Estados Unidos, al de Gran Bretaña. Entonces, hay que saber también un poco qué es lo que se quiere. Pero si tú, el objetivo que tienes con una persona que investiga bien, tiene una plaza fija, tiene además una línea de investigación, está desarrollando papers porque lo que está investigando además lo hace bien. Claro, una persona que le has formado Pero su carrera papers son profesional, papers, ¿no? bueno, pero los papers al final Cambian el mundo. es una parte dentro de una cadena. Entonces, si tú a una persona, esa es su cadena, esa es su trabajo, su modelo profesional, y lo hace bien, exigirle que salga de ahí es muy distinto, es muy raro. Porque claro, una persona joder, que ha conseguido su plaza, que tiene éxito investigando, dices, no, venga, pues ahora te vas a meter en un mundo de startups donde el 90% de probabilidades que tengas es que vas a fracasar. Entonces, bueno, eso es complicado gestionarlo así. David, no te quiero dejar sin la palabra porque tú eres el que me ha incitado al debate y a la bronca. Ponme algo bonito de esto que estamos comentando, de esa transferencia, ¿no? A lo mejor sí requiere, ¿verdad? Lo que tú decías, ¿no? De casos únicos, distintos, ¿no? Cada uno es como es, pero sí requiere una estrategia común de país que no existe. Es que o sea, yo creo que como estrategias sí que se están haciendo cosas, Sí, sí, eh, sí, hay ejemplos buenos. cosas a lo mejor que en realidad a ti a lo mejor conocéis vosotros mejor, pero yo por lo menos sí he visto en otras regiones que sí tienen como acuerdos o preacuerdos de transferencia o modelos de referencia de cómo aproximar la distribución de la propiedad. Para los casos que sería que es un caso muy concreto del tech transfer. Pero sí el cómo hacer una especie de preacuerdo cómo se va a transferir la propiedad entre los grupos de investigación, las universidades y las Me startups. refería antes. Pues eso en otros sitios que existe ya te da un marco que es como decir, mira, todos consideramos que esto es un principio razonable en el que nos podemos mover, pero si eso yo creo que ¿Qué pactos te ayuda. socios, por decirlo? Ayuda. Exacto. Sería un previo, ¿no? Sí, al sí, pacto de sí. socios, pero bueno, sí, una Sí, cosa la regla del relacionada. juego. Sí, o sea, el cómo se va a hacer ese IP transfer, pues yo creo que sí sería bueno el que eso, pero en muchos de ellos yo creo que se adoptó, digamos, de manera transversal y la gente se unió, los grandes grupos, entonces yo creo que hay cosas en ese sentido y que yo creo que van a suceder, serían positivas. Entonces, estamos Yo es en la que, lengua. no sé si fíjate, yo creo que yo no estoy muy de acuerdo Te en estás el calentando concepto de de a poco, transferencia. Javier. Que... No me convence el concepto de transferencia. Sí creo que es parte del problema. Tú decías, es que los papers sirven para algo. ¿Sabes quién escribe muchísimos papers? Nvidia, Google, Meta. Todo el código, el software que utilizamos para entrenar toda la inteligencia artificial, ¿de quién es? De Meta, el que usamos nosotros en particular. ¿Quién ha desarrollado con Imperial College el paquete para análisis de lo que yo hago, imagen médica, código abierto? Nvidia. ¿Con quién? Con Imperial. Entonces, diría que va así, va así. ¿y Es quién una ha locura, transferido a Imperial su conocimiento? No, es todo código abierto y desarrollan juntos. ¿Por qué? Porque se benefician todos y porque Nvidia está pagando a Imperial para ese conocimiento, pero están transfiriendo conocimiento, ni siquiera es que llegó Imperial, desarrolló algo que le vendió a Nvidia. No, lo que le vendió es uno, o a su gente, que eso está pasando mucho, pero también es decir, bueno, pues como tu gente tampoco la puede perder Imperial, porque entonces vamos a dejar de tener ingenieros, hagamos aquí un win-win. Entonces yo no diría que el modelo también de yo tengo una idea, soy investigador, escribo un paper, monto una empresa. Yo creo que eso ya no es de lo que va. Porque Mientras estás pensando en alguna de estas cosas, el mundo ha porque yo cambiado. cuando lo digo no digo que sea la solución, porque No, no no, lo no. es un caso muy concreto, pero fíjate como cuando decías tú en el acuerdo entre Imperial y Nvidia, ¿por qué lo hacen? Porque ellos saben que yo te lo pongo totalmente gratis.
porque yo me voy a beneficiar. O sea, yo sí capturo el valor. En otros casos yo lo que decía es, ¿por qué hacer Es que esto? es un caso a Para debate, capturar el es un valor. caso brutal a Es- debate. Tendríamos también para otro podcast. Tenemos que ir acabando. Me queda una pregunta que es lo que comentaba antes, la financiación, quién paga la fiesta del investigador, quién paga la fiesta de esa transferencia tecnológica y cómo aceleramos un poco para que no pasen esos 11 años y se pierda esa inmediatez del mercado que requiere, ¿no? Ese product market fit, ¿no? Que es el momento oportuno para estar allí en mercado. Venga, empieza tú, Enrique, si quieres, que te tenemos ahora un poco abandonadillo ahí en esa esquina. A ver, ¿Cómo os habéis financiado vosotros? nosotros nos hemos financiado lo más típico que hace una startup que tiene cosas físicas. Ir a la familia a molestar. Por un lado, lo tuyo. Por otro lado, subvenciones. Nosotros hemos levantado pasta ¿Cuáles? profesional. Nosotros hemos conseguido RIS3, doctorados industriales, Neotec, Wow. CEDETI, sellos de excelencia de la Comisión Europea, distintos programas. Sí, todos salir de útiles. esa normalidad del CDT y el ENISA, ¿no? O sea, de esa Sí, sí. normalidad de... Sí, y luego con proyectos. Nosotros el desarrollo, por ejemplo, de los sistemas de purificación, pues hablamos con empresas y mira, yo tengo esta tecnología que es maravillosa, si quieres la puedo adaptar a un entorno más pequeño para un vehículo o a una solución que tengas, y entonces tú me financias parte de ese camino y yo lo que hago es luego te vendo a ti con unas condiciones muy ventajosas. Javier David, a eso me refería antes. O sea, la carrera del investigador sí es larga hasta el final, sí, hay un final. Pero mientras tanto en el camino, mira, creo que es un ejemplo de cómo hay que actuar, Claro, ¿no? lo que pasa es que cuando tú tienes que estar con lotes muy pequeños de dinero, porque al final, y otra de las cosas es que quiero decir, cuando tú investigas algo, sobre todo cuando es algo, bueno, físico, en software quizás menos, pero cuando tú haces una investigación en un producto físico, una cosa nueva física, se tarda mucho tiempo. Desde que uno tiene una idea, los plasmas, de lo que sea, hasta que realmente llegas a estar en el mercado, pasa mucho tiempo, pero también de manera natural tiene que pasar mucho tiempo. Porque al principio, cuando tú tienes una idea, un concepto, eso vale para todo. Y de ahí hasta que realmente llegas al mercado y vas viendo para qué sirve y a la vez vas evolucionando, a ver si lo que tú haces realmente tiene ese product market fit, pasa tiempo. ¿Vale? O sea que tampoco pensemos que se pueden acortar así los tiempos y bueno, se necesita tiempo, ¿no? Otra cosa es ese modelo de financiación y que puedas tener financiaciones más largas, de manera que te puedas centrar más en una línea. Mira, yo tengo esta línea y yo sé que tengo este presupuesto, tengo este dinero y yo tengo que llegar aquí. Y tengo 2 años, 3 años para desarrollar esto y llegar aquí. Eso normalmente no es así, tienes menos dinero, o yo te subvenciono, pero de un proyecto de 100, yo lo que te subvenciono son 60 o 70. Pero es una Pues pena tienes que gastar. esas cifras, es una pena, ¿no? Os lo digo a los dos, Javier y David, ¿no? 100, 70, ¿no? ¿Y cómo competimos con los socios europeos? ¿Qué tan socios son? Bueno, pero ¿Cómo competimos con el mercado de eso es otro. Bueno, no es otro, el mundo es global. Vamos a ver, yo estaba hablando con empresas alemanas, que hacen cosas más sencillas que nosotros y que el día cero habían levantado 2,5 millones. Y que me estaban diciendo, no, ahora voy a levantar ¿Cómo 5. competimos con eso? Os pregunto también a vosotros, trasladad la pregunta, ¿cómo podemos llegar a esos? Porque está claro que en extensión con el sur no podemos competir porque la extensión es brutal y en población también. El norte de Europa es donde nos podemos fijar que son nuestros aliados o en teoría son nuestros aliados, ya no se sabe ni quién es nuestro aliado. Pero es verdad que en los países nórdicos hablan otro idioma en cuanto al money. En Estados Unidos habla otro idioma y en China ya ni os cuento, ¿no? Y de hecho nos están robando, por decirlo de algún modo, el talento, la esencia que tiene este país de esa investigación y de eso que nacen las propias universidades. ¿Cómo competimos o cómo atraemos más financiación o cómo hablamos el mismo idioma en cifras con el resto de socios europeos? Hombre, con los socios europeos se puede hablar, porque al final Con los del de un sur, lado hay... No, y con el resto, o sea, que nosotros... estamos en auge, los del sur, ¿eh? Piensa que, por ejemplo, nosotros en mi grupo tenemos un proyecto europeo para acelerar el desarrollo de fármacos para tuberculosis que tiene a Janssen, a GSK, a Bill and Melinda Gates Foundation, a Tuberculosis Alliance, que todas estas son americanas, y un montón de centros de investigación. ¿Qué pasa? Que la Unión Europea pone la mitad y a la otra mitad lo ponen las empresas de su propio dinero. Porque saben que ese dinero está. ¿Qué pasa? Que también es verdad que ese proyecto que lo lleva, era Fortivis, se llama, que lo lleva un compañero, Juan José Vaquero,
te hace, para el investigador, como tú decías, a mí, que yo no lo llevo del proyecto, me parece un reto porque de repente tienes que abandonar muchas cosas que hacías antes. Vas a publicar menos papers. A lo mejor consigues curar la tuberculosis, que sería la bomba. Pero te mueves en unas cifras y en un mundo en el que, como decíamos, el investigador tiene que ser publicador, emprendedor y además gestor de todas esas financiaciones. Pero el dinero yo creo que está en Europa. Cuando aceleréis, David, a esos emprendedores e investigadores, ¿qué les contáis? Que no van a poder. No, mira, una cosa. Me habéis dejado pensando con cosas que había dicho, ¿no? Porque es verdad que con el Tech Transfer. Este va a ser guapo. Sí, con el Tech Transfer, al final es verdad que tenemos que conseguir, o una de las cosas que son los caminos que tenemos, esto es una cadena de montajes muy complicada, pero el llevar la ciencia con la empresa al mercado, ¿no? Pero es verdad que luego al final también tenemos que mirar otra cosa, que es que las empresas que conseguimos que nazcan no las perdamos. Y ahora mismo, por cómo funcionan los mercados europeos, al final el mercado español, tenemos el mercado para salidas a bolsa, el español, el italiano, el belga, el francés, el alemán. O sea, todos ellos, en comparación con el americano, son pequeños. Son pequeños, con lo cual, el conseguir rondas grandes, por ejemplo, en las Mayotec, cuando una ronda es grande, se tienen que ir a Estados Unidos. Porque un inversor grande no va a operar en el mercado español, porque hay una operación, ¿no? Nadie va a ver O sea, tenemos el caso de Frenetic con los semiconductores que se ha ido a Silicon Valley porque aquí no había money. Pero se van a ir todas. O sea, si el problema es que... Gracias por el ánimo. Se acabó el podcast, tío. Si estamos al revés intentando lo contrario. O sea, a ver, Europa está haciendo cosas y la cosa es, cuando tú entras a una serie grande, hay series en Europa. Pero por cada serie grande que hay en Europa, en Estados Unidos hay muchísimas más. Porque es difícil que nadie esté operando en series, vamos a hablar de cientos de millones en España, porque no hay tantos, y además no vas a traerte a alguien de fuera que conozca las cosas concretas de España y luego tiene otra relación en Italia, se las conoce, nadie lo hace. Entonces todas tienen que pegar el salto allí. Luego, los fondos de pensiones, que son los que manejan gran dinero. Si manejas gran dinero, vas a grandes operaciones. Y de nuevo, las grandes operaciones están allí. Entonces es como decir, nuestro dinero se está invirtiendo allí, y las empresas cuando crecen se tienen que ir allí. Entonces son dos cosas ahora. Antes de crecer, séme más pragmático. Dime en esencia qué le decís. Pero cada vez también por qué es importante. Y es verdad que en Europa ahora mismo tienen una iniciativa que es para unificar los mercados. Y eso será una gran diferencia, porque en el momento en que los mercados de inversión se unifiquen, Podremos competir. podemos pasar a ser algo. Pero es que si no es muy difícil, ¿no? Para invertir, digamos, en las primeras rondas, pues es verdad que, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho lo que es el mapa de inversores. En ciencias de la vida. En ciencias de la vida... Oviedo de turno. Claro, pero es que hay como 50. Vendrera en Cataluña, ¿no? Pues es que Alta Life, ¿no? Que también Space, si está rica. sí, claro, pero es que si tienes 50 tienes que entender, pero ¿cuál es la tesis de inversión de cada uno? ¿Están en la primera parte del fondo o en la segunda? ¿Cuál es el tamaño de No está definido, ¿no? Claro, y eso hay que conocerlo. Nosotros lo conocemos de estar muy en contacto con ellos, pero es que eso para la startup es vital, porque si no a veces se desesperan de pensar, no les he gustado, es que a lo mejor está siendo alguien que ya tiene eso en cartera. O esto ya está en segunda vuelta de reinversión. Entonces eso lo tienen que entender. Y eso lo decimos que a veces le pedimos al investigador que lo sepa todo y eso es imposible. Me quedo con eso. Le pedimos al investigador que lo sepa todo. Y eso es imposible. Javier Pascau, Enrique Medina, David García, un placer, un debate muy enriquecedor. Creo que ha sido brutal. Gracias a los tres. Muchas gracias. Un placer. Nos vemos pronto. Chao.